Hola amigo, hasta aquí en la epístola a los Gálatas vimos a un Pablo enérgico, apologético, argumentativo, a veces inclusive duro, enojado. El problema es que los judaizantes, que siempre existieron a lo largo de la historia de la iglesia, bajo diferentes nombres, dan la impresión de estar preocupados con la santidad de las cosas divinas, cuando solo se preocupan en realidad por las cosas y no por la santidad, ni por las personas. Su interés no es la salvación de las personas. Su interés es solo el cumplimiento de las reglas. Por ejemplo, si un joven no hace esto o aquello, para los judaizantes ya está bien. Pero si ese joven a solas llora, está muriendo poco a poco, eso no interesa. Y a Pablo eso le molestaba terriblemente. Por eso Pablo es duro. Sin embargo, a partir del versículo 12 del capítulo 4, encontramos a un Pablo pastoral. Esta semana vamos a ver ese aspecto del trabajo de Pablo con los Gálatas. Para entender esto, leamos los versículos 12 y 19. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tratemos de entender la súplica de Pablo. Él no está preocupado con la doctrina, a pesar de que la correcta doctrina está en juego. Él está preocupado con la salvación y la vida espiritual de las personas. Cuando por ocasión de su primera visita a la región de Galacia había organizado la iglesia, dejó una iglesia llena de miembros felices, dichosos. Esos miembros disfrutaban de la vida abundante que Cristo promete. Una iglesia que se deleitaba en amar, servir, obedecer a Dios. Pero ahora, algunos años después, Pablo encuentra una iglesia triste, frustrada con sus fracasos, oprimida por la condenación de la ley como resultado de sus constantes errores. Eso lo deja triste y les dice: os ruego. Este es el llamado del amor. Pablo se compara aquí con una madre que sufre dolores de parto. Está triste, porque no es esta la vida que Dios quiere que sus hijos vivan. Les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabes, querido, me impresiona esa expresión, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La experiencia de finalmente tener a Cristo en nosotros. Esa es una larga carretera. Es el camino del aprendizaje de la fe. Es un camino lleno de dolores, a veces de fracasos, de derrotas, de angustia, desesperación por no poder guardar los eternos principios de la ley de Dios. Desesperación, tristeza por no tener fuerzas para cumplir las promesas que se hacen. Por ser tan débiles al punto de no poder llevar adelante las decisiones que se toman hasta que Cristo es formado en nosotros. Querido, el día que descubres a Jesús y aprendes a vivir una maravillosa experiencia de amor con Cristo, ese día todo encaja en la vida. La ley, el sábado, la fidelidad, todo tiene sentido. Todo cobra un brillo diferente, que es el brillo del amor. Pablo está triste por eso. La iglesia que él dejó no es esa iglesia exuberante de la libertad en Cristo, sino una iglesia del yugo, de la obligación, llena de gente que con una vara en la mano solo está preocupada en observar la conducta de los otros, cuando ellos mismos saben que en el fondo solo cargan derrotas y fracasos. La segunda parte de la lección tiene que ver con la esencia del cristianismo. Leamos Gálatas 4:12. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. Para entender correctamente lo que Pablo desea enfatizar aquí, necesitamos recordar que a lo largo de sus epístolas, él se presenta muchas veces como ejemplo de los creyentes. Pero si analizamos a fondo la expresión que os hagáis como yo, en Gálatas veremos que el énfasis no está en hacer cosas, sino en ser.
que os hagáis como yo soy. Les dice, piensa un poco en la experiencia de Pablo cuando, antes de descubrir a Jesús como su Salvador, él perseguía a los cristianos. Una noche, camino de Damasco, se encontró con Jesús y su primera pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Su experiencia cristiana hasta aquel momento estaba basada en la preocupación de hacer. ¿Qué quieres que haga? Es que él venía de una terrible herencia judía, en la cual la religión se basaba en el hacer. Pero ahora, cuando escribe a los Gálatas, ya no está preocupado en que ellos hagan, sino en que ellos sean. Porque el cristianismo verdadero es ser. El hacer es un resultado natural del ser. Querido, erramos cuando nuestra preocupación se limita al hacer. Que la iglesia haga esto, no haga aquello. Eso tal vez sea aceptable de alguna forma en quien está aprendiendo a conocer a Jesús, pero no en un cristiano que ha entendido la plenitud del Evangelio. El hacer es engañoso. Una persona puede considerarse cristiana simplemente porque hace o tal vez no hace, pero esa persona nunca llegará a ser un verdadero cristiano, a no ser que disfrute del hacer, porque su hacer no puede ser resultado de la obligación, sino resultado del amor. Pero ahora vamos a la segunda parte, o a la tercera parte de la lección, pero a la segunda parte del versículo que acabamos de leer. Dice así, volveos como yo, así como yo me volví como vosotros. Ya dijimos que Pablo quería que los Gálatas se volviesen como él, en el sentido de descubrir a Cristo como la gran motivación de su vida y hacer las cosas como resultado del ser y no como resultado de la obligación. Pero, ¿en qué sentido Pablo se había vuelto como los Gálatas? Él mismo lo explica en 1 Corintios 9, 21, al contar que cuando evangelizó a los corintios se presentó, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí Pablo está hablando de la contextualización del mensaje, es decir, adaptarse al público y a la cultura a la que se desea evangelizar. Cuando Pablo llegó por primera vez a la región de Galacia, se convirtieron muchos gentiles, porque él se adaptó a la cultura de los gentiles, a pesar de ser judío. Yo me volví como vosotros, dice. Pero eso no quiere decir que él pensaba que porque los gentiles no conocían la ley no tenía importancia. Al contrario, yo no estoy sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo. O sea, la grande lección que Pablo nos enseña es que aunque tenemos que adaptarnos a la cultura que evangelizamos, jamás debemos poner en riesgo los principios eternos de la ley de Dios. Pero ojo, Pablo se refiere a los principios, no a las costumbres. Y esto es fundamental. Vamos a la cuarta parte de la lección. Tiene que ver con la enfermedad que atacó al apóstol la primera vez que estuvo en Galacia. Ya comenté un poco de esto en la introducción. En realidad, Pablo no fue intencionalmente a predicar a Galacia. Su plan era otro, pero una enfermedad lo atacó y tuvo que permanecer un buen tiempo en esa región y aprovechó para predicar y establecer la iglesia allí. Ahora, de este incidente aprendemos varias lecciones. Primero, ¿por qué sufren los siervos de Dios? Para los judíos, un ser humano sufría porque él o sus padres habían pecado. Pero el cristiano no puede pensar de esa manera. Si está enfermo, no es necesariamente porque el cristiano ha hecho algo malo. Los buenos también sufren. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron mensajeros a Jesús diciendo, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que aquellos a quienes Jesús ama también pueden contraer enfermedades. La otra lección que debemos aprender es que las cosas malas de la vida, o sea,
las adversidades, en lugar de maldición, pueden volverse una bendición. Ahora, eso es lo que el propio Pablo dice en Romanos 8:28. Vamos a leer. Dice así: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Piensa en la expresión a los que aman a Dios y compárala con la expresión Lázaro, aquel a quien tú amas. ¿Te parece coincidencia? No, no lo es. Los amados de Dios también se enferman. Pero en la vida de ellos, hasta la enfermedad puede ser una bendición. Pablo aprovechó su enfermedad para predicar el Evangelio en Galacia. Por eso, querido, si en este momento tú o una persona que tú amas está enferma, no creas que Dios dejó de amarte o que no te oye. Él te ama mucho. Y si permitió que el dolor toque tu vida es porque, aunque no lo entiendas en este momento, existe un propósito maravilloso por detrás de tu dolor. Llegamos al fin de la lección, meditando en el versículo 4:16. Dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pregunta interesante, ¿sabes? La verdad duele. Tal vez por eso mucha gente no la dice. Y tal vez por eso también mucha gente no quiere escuchar la verdad, prefiere vivir en la mentira. Solo que la verdad es como una herida limpia. Duele, sangra, pero con el tiempo sana. Ya la mentira es como la herida purulenta. Aparentemente no se muestra, no aparece, pero por dentro va matando y cuando se descubre ya es demasiado tarde. En el caso de Pablo, decir la verdad le causó muchos problemas. Muchos pensaron que por decir la verdad, Pablo no los amaba y se volvieron sus enemigos. Y aquí hay otro punto en el que pensar. Hay personas que dicen: yo no tengo miedo de decir la verdad, yo no tengo pelos en la lengua, lo que tengo que decir lo digo sin miedo, duela quien duela. Generalmente, esa gente se cree dueña de la verdad y la usan como si la verdad fuese una vara en la mano para golpear a todo el mundo. Pero la realidad es diferente. Hay que saber cómo decir la verdad. Una verdad dicha de manera agresiva no ayuda mucho. Al contrario, puede levantar oposición y enemigos. En el caso de Pablo, ¿cometió la imprudencia de decir la verdad de manera agresiva? No sé. Conociendo a Pablo a través de sus cartas, creo que él agotó todas las formas de hablar con amor, pero los judaizantes estaban colocando en peligro el evangelio y él tuvo que ser enérgico. Por lo menos los líderes eran malintencionados. Y Pablo sabía eso. Mira lo que dice en el versículo 17, Gálatas 4. Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. ¿Sabes? A lo largo de la historia siempre hubo líderes rebeldes ambicionando el poder. Por detrás de cualquier herejía o movimiento disidente, es posible que haya gente sincera, sí. Pero es también verdad que hay muchas personas resentidas, amargadas, frustradas con la vida y que siempre ambicionaron el poder y no lo tuvieron. Esas personas usan la doctrina como un pretexto, cuando la realidad es otra. La mayoría no está preocupada con la doctrina, está preocupada con el poder. Desean tomar el control y para eso nada mejor que menoscabar la confianza en el liderazgo de la iglesia. Por eso, querido, que Dios te dé sabiduría para no ser engañado por ese tipo de personas. A medida que nos aproximemos del fin, tú vas a ver de un lado, de otro lado, por la doctrina del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo, por la organización, por esto, por aquello, se van a levantar movimientos disidentes. Y muchas veces tú eres un ser humano, como miembro de iglesia, como anciano, como pastor, tú eres un ser humano. Te pones nervioso porque, pues, a veces estas personas son tan insidiosas y tan persistentes, por más cariño que les muestras, por más amor que les muestras, por más que quieres llevarlos a raciocinar, no entienden nada, no entienden. Solo ellos son dueños de la verdad y tú te pones nervioso y después te sientes mal porque dices, ¿cómo si soy un hombre de Dios? ¿Cómo me porté de esa manera?
Pero querido, ten paciencia contigo mismo. Hasta Pablo a veces parecía que iba a perder los papeles, porque esta gente es insidiosa. Sin embargo, a pesar de eso, querido, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia no para. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el corazón y en la mente. La iglesia no es perfecta. La iglesia va creciendo. Vamos caminando, vamos avanzando. Y como dice el Espíritu, decía, débil e imperfecta como la iglesia puede ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Que Dios te bendiga y que las lecciones de esta semana te hayan ayudado mucho. Un grande abrazo.